Hola, 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 bellezas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Ya saben que en este canal nos gusta hablar de todo un poco, pero hoy hoy nos vamos a poner románticos. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Kerem y Hande, la romántica noche revelada, secretos al descubierto. Uf, qué promesa. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles de una noche que, según las pistas y las especulaciones, podría haber marcado un antes y un después en la historia de amor más comentada del momento. Ya saben que estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de esa noche especial, esa noche que, como dicen por ahí, dejó huella. Antes de que empecemos a bucear en este mar de chismes, rumores y, por supuesto, mucha emoción, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y a los que ya son parte de ella, gracias por su fidelidad. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá contenido interesante, entretenido y, sobre todo, que los mantendrá al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, especialmente en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Así que suscríbanse ya. Bien, ahora sí a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. El dúo dinámico. La pareja soñada por muchos. Estos dos actores, conocidos por su química arrolladora en la exitosa serie Love is in the Air, nos han mantenido al borde del asiento durante mucho tiempo. Su romance, que nació en la pantalla, trascendió a la vida real, o al menos, eso es lo que todos creíamos y queríamos. Pero lo que realmente nos interesa hoy es una noche en particular, una noche que se ha convertido en leyenda entre los fans, la noche romántica revelada. ¿Qué sabemos realmente de esa noche? Bueno, lo primero que hay que decir es que la información es un poco fragmentada. Como suele suceder en estos casos, hay rumores, fotos filtradas, comentarios en redes sociales y, por supuesto, la imaginación de los fans que vuela alto. Pero trataremos de juntar todas las piezas del rompecabezas para tener una idea más clara. Según las pistas, esa noche especial tuvo lugar en redoble de tambores. Una elegante terraza en Estambul. Un lugar con vistas increíbles, con luces tenues y una atmósfera perfecta para una cita romántica. Se dice que la cena fue exquisita, con platos cuidadosamente seleccionados y vinos finos que acompañaron la velada. Y no solo eso, sino que también hubo música en vivo, para ser más exactos. ¿Se imaginan la escena? Kerem y Hande bajo las estrellas, disfrutando de una cena romántica con música de fondo. Demasiado perfecto. ¿Pero qué pasó realmente durante esa noche? Aquí es donde las versiones se multiplican y la especulación se dispara. Algunas fuentes aseguran que hubo momentos muy especiales, miradas cómplices, risas, confidencias, todo lo que se espera de una cita romántica. Otros, más atrevidos, hablan de besos apasionados, de caricias y de una conexión muy profunda entre los dos. Lo cierto es que, si bien no tenemos pruebas concretas de todo lo que sucedió, las fotos y los vídeos que se filtraron en su momento nos dan algunas pistas. Vimos a Kerem y a Hande muy cercanos, sonrientes, disfrutando de la compañía mutua. Hubo fotografías en las que se les veían tomados de la mano, compartiendo miradas llenas de complicidad. Y por supuesto, la química que ya conocíamos de la pantalla parecía haberse trasladado a la vida real. Pero, ¿qué hace que esta noche sea tan especial y por qué la recordamos con tanto entusiasmo? Creo que la clave está en el contexto. En ese momento Kerem y Hande estaban en el punto álgido de su éxito en Love is in the Air. La serie era un fenómeno mundial y todos estábamos enamorados de la historia de amor entre Serkan y Eda. La gente quería que esa magia, esa conexión, trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Y esa noche en esa terraza de Estambul, parecía que sus deseos se estaban cumpliendo. Además, recordemos que en ese momento Kerem y Hande eran muy discretos con su vida privada. No solían dar declaraciones sobre su relación, ni compartir fotos juntos en redes sociales. Por eso cada pequeño detalle, cada foto filtrada, cada comentario en redes sociales, era una bomba para los fans. Era como recibir una prueba, un guiño, de que lo que todos anhelábamos era posible. Pero como todos sabemos, la historia de Kerem y Hande tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad, viajes románticos, declaraciones de amor sutiles,
pero también hubo rumores de crisis, de distanciamiento y finalmente la triste noticia de su separación. ¿Qué pasó con esa romántica noche? ¿Fue el comienzo de algo maravilloso, o solo un momento fugaz, una chispa que no logró encender la llama del amor? Esa es una pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que esa noche, esa terraza, esa cena, esa música, quedaron grabadas en la memoria de los fans como un símbolo de esperanza, de romanticismo y de la magia que puede surgir entre dos personas que se aman, tanto en la ficción como en la vida real. Ahora bien, vamos a sumergirnos en los secretos que se descubrieron, o que al menos, se rumorearon después de esa noche. Uno de los rumores más fuertes fue que Kerem le había propuesto matrimonio a Hande. Imaginemos la escena. Una terraza romántica a las estrellas, una cena deliciosa y, de pronto, Kerem arrodillándose y preguntando a Hande si quería casarse con él. Uf, me pongo a temblar solo de pensarlo. Aunque no existen pruebas concretas de esta propuesta, muchos fans creyeron en ella. ¿Por qué? Porque la química entre ellos era innegable, y porque la idea de verlos casados era un sueño para todos. Otro de los secretos que se revelaron fue que, supuestamente, Hande le regaló a Kerem un objeto muy especial, un regalo que simbolizaba su amor y su conexión. ¿Qué era? Bueno, las versiones varían, pero algunos dicen que fue una joya, otros que fue una obra de arte, y otros incluso hablan de una mascota. La verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, según los rumores, ese regalo fue muy significativo para Kerem y lo guardó con mucho cariño. Y hablando de regalos, también se comentó que Kerem le había dedicado una canción a Hande durante la cena. Imagínense qué romántico. Kerem con su voz suave y su mirada enamorada, cantándole a Hande una canción que expresaba todo lo que sentía por ella. ¡Qué momento! Aunque de nuevo no tenemos pruebas concretas, la idea de que Kerem le dedicara una canción a Hande es muy romántica y alimenta la fantasía de los fans. Pero como les decía, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de esa romántica noche, la relación de Kerem y Hande tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad, pero también hubo rumores de crisis y de distanciamiento. Y finalmente llegó la triste noticia de su separación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es otra pregunta que probablemente nunca tengamos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, Kerem y Hande siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla y trascendió a la vida real, nos enseñó que el amor puede ser mágico, pero también puede ser complicado. Nos enseñó que las relaciones, incluso las más intensas, pueden tener un final. Y nos enseñó que a veces, lo mejor es recordar los momentos felices, las sonrisas, las miradas cómplices, y guardar esos recuerdos en el corazón. Y ahora, para finalizar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta romántica noche. Primero, creo que es importante recordar que aunque nos encante la idea de que Kerem y Hande estuvieran enamorados, no podemos olvidar que son personas reales, con sentimientos, con emociones, con vidas privadas. Por eso es importante respetar su privacidad y no invadirla con especulaciones y rumores. Segundo, creo que es importante recordar que el amor es impredecible. A veces las relaciones funcionan, y a veces no. No hay una fórmula mágica para el amor. Cada relación es única, y cada pareja tiene su propia historia. Tercero, creo que es importante celebrar los momentos felices, las sonrisas, las miradas cómplices. Porque al final, eso es lo que importa. Recordar los buenos momentos y aprender de los malos. Y por último, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje a través de la romántica noche de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya dejado con ganas de seguir investigando, de seguir soñando y de seguir creyendo en el amor. Así que, para resumir, en este vídeo hemos explorado los detalles de la romántica noche entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las fotos filtradas, las especulaciones y, sobre todo, la magia que rodeó a esta pareja. Hemos descubierto secretos, imaginado escenarios románticos y, por supuesto, nos hemos emocionado con esta historia de amor que, aunque haya terminado, sigue viva en nuestros corazones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un like.
Comenten qué les pareció, qué opinan de esta historia, qué recuerdan de esa noche especial. Quiero leer sus comentarios, conocer sus opiniones y compartir sus experiencias. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que, al igual que ustedes, adoran el mundo de las telenovelas turcas y los romances de ensueño. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, hay mucho más por descubrir. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.